El día de hoy tenemos una invitada muy especial. Es una amiga muy querida, Sri Krishna, Mayra Meyer, conocida en el medio con ese nombre. Ella es estudiante de astrología védica, de Vastu Shastra y de lengua sánscrita. Ella es la única especialista en Ayurveda clásico de nuestro medio y una de las pocas docentes con experiencia clínica que sustenta sus conocimientos. Así también es una de las pocas terapeutas en Latinoamérica con estudios en Amrita Ayurveda School, en Kerala, India. Entonces le damos la bienvenida a cada uno de ustedes y sobre todo a Mayra, que nos acompaña el día de hoy. Espero que disfruten la charla y les dejo con Mayra. Adelante. Bienvenida. Gracias, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias a todos los que se han conectado y por tomarse el tiempo de estar aquí el día de hoy. Bueno, así como dijo Gaur, mi nombre es Mayra Meyer o Sri Krishna, es mi nombre espiritual. Llevo aproximadamente unos 6 años en el mundo de la Ayurveda, atendiendo pacientes específicamente como unos 5 años aproximado. Y me he especializado un poco más en la parte de alimentación, nutrición, consumo de plantas y desintoxicaciones. Bueno, estudié aquí, estudié en India, en el 2018 viajé a India, y siento que la Ayurveda es un conocimiento muy, muy valioso que les puede servir mucho a ustedes, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a hablarles acerca de los fundamentos de la Ayurveda para que lo conozcan. ¿Hay alguien de los que está conectado que ya conoce acerca de la Ayurveda, que ya sabe? Puede escribir en el chat y pueden decir yo si es que saben algo. Voy a compartir la pantalla, Gaur, ¿se puede? ¿Sí? Ya, perfecto. Entonces voy a compartirles la pantalla. Entonces vamos a empezar. Miren, cualquier duda, consulta que tengan con respecto a la charla, pueden ir haciendo sus preguntas, ¿no? Mientras vamos con la sesión de hoy. Si tienen preguntas muy, muy personales, las podemos hacer al final, unos 5 o 10 minutos antes de terminar, ya yo les digo, para que puedan hacer las preguntas que sean muy personales. No tengo ningún problema al finalizar la sesión también, si desean, se les puede compartir este PDF, ya, para que lo tengan, al final se les puede compartir, ya, para que no tengan que estar anotando todo específicamente, si hay algunas cosas extras, sí ya las pueden anotar, ¿ok? Entonces, Susan, Jessy, qué bueno, ya tienen conocimiento de Ayurveda, qué bueno. Entonces, ¿qué es el Ayurveda? El Ayurveda es un conocimiento muy antiguo, tiene aproximadamente unos 5.000 años de antigüedad. Ya yo considero que es el conocimiento más antiguo de todos. Este conocimiento fue transmitido a través de diversas meditaciones a los sabios de esa época. Los sabios en esa época se les conocía como rishis, eran personas que sabían de astrología, sabían de Ayurveda, sabían de muchas cosas. Tenían bastante información. Y ellos luego lo transmiten a sus discípulos, ¿no? Lo transmiten a través, primero lo transmiten de manera oral y luego ya lo transmiten de manera escrita. El Ayurveda forma parte de un conocimiento que es el de la filosofía védica. En la filosofía védica existen 4 libros muy grandes que se les conoce como el Rig Veda, Yajurveda, Samaveda y Atharva Veda. Estos libros estaban escritos en sánscrito. El sánscrito es un idioma, es una lengua muy antigua, de más de 7.000 años de antigüedad. También considero que es como la primera de todas. Y antiguamente este conocimiento pues se escribía en hojas de plátano y estaba escrito en slokas o en prosas o en versos. Algo parecido a lo que se encontró de estos textos es justamente esta imagen que tienen aquí, ¿no? Así era como ellos escribían la información que iban obteniendo a través de las meditaciones. Aquí, por ejemplo, tienen al maestro, ¿no? Compartiendo información con sus discípulos alrededor de una ceremonia de fuego o de una fogata. Luego tienen a uno de los discípulos con
manipulando hierbas, plantas, ¿no? Y luego en la última imagen, si se dan cuenta, se ven varios alumnos o discípulos, ¿no? Haciendo como una operación o haciendo un tipo de procedimiento que requiere instrumentos. Y ahí está el maestro indicando qué cosa deben de utilizar. Entonces, ¿por qué les muestro esto? Porque eso es para que vean que la Ayurveda también tiene la parte de cirugías, por ejemplo. Ya es tan profundo que también puede hablar de cirugías. Entonces, esta es una muestra de cómo antiguamente pues hacían estas prácticas. Entonces, ¿qué es el Ayurveda? Para los que no conocen, para los que nunca han escuchado, Ayur, la palabra Ayur significa vida y Veda significa conocimiento. ¿Dicen que no hay audio? No, sí, sí hay audio, ¿no? Sí se escucha, sí. ¿Sí se escucha? Ah, ya. Entonces, la palabra Ayur significa vida y Veda significa conocimiento. Entonces, cuando hablamos de Ayurveda, estamos hablando del conocimiento de la vida. También es conocido como la ciencia de la vida, pero la palabra ciencia es una palabra un poco más actual. Entonces, para mí es mejor decirle conocimiento de la vida. Entonces, cuando hablamos de conocimiento, no solamente estamos hablando de alimentación, que usualmente se relaciona la Ayurveda con la alimentación, pero no necesariamente, sí se le da importancia, pero la Ayurveda no solamente es eso. En la Ayurveda, si te habla de vida, te está hablando de tu rutina diaria, el manejo de tu parte emocional, te está hablando acerca de tus pensamientos, te está hablando también acerca de cómo te adaptas al clima, cómo es que influye el clima o cómo es que influye el lugar donde vives. Entonces, ese estilo de vida, familia, amigos, alimentación, rutinas diarias, cuánto ejercicio o cuánta actividad física haces. Entonces, cuando hablamos de vida, estamos hablando de todo eso. Algunas veces se menciona la Ayurveda como la medicina tradicional de la India, pero la Ayurveda no solamente se enfoca en el aspecto de sanación o curación, sí tiene parte de sanación y curación, pero uno de los objetivos principales de la Ayurveda es que puedas conocerte desde la visión ayurvédica y eso puedas prevenir enfermedades. La idea es que tomes acción antes de y que no esperes a que lleguen los síntomas. Ya el vernos desde la visión ayurvédica es completamente diferente a lo que usualmente estamos acostumbrados. Entonces, el Ayurveda es un conocimiento profundo y complejo que toma en consideración al ser en su totalidad, es decir, toma en cuenta cuerpo, mente, espíritu. Para que una persona esté saludable y haya salud, tiene que estar en equilibrio todos estos aspectos. Tiene que estar en equilibrio la parte física, mental, emocional también, aunque no esté incluido aquí, pero yo considero que la parte emocional es muy importante. Y la parte espiritual también. Cuando se habla de la parte espiritual, no nos estamos refiriendo a que tengas que cambiarte de religión o nada de eso. En la parte espiritual es mucho la conexión contigo mismo, con tu fe, con lo que tú sientas, con la práctica que quieras llevar de manera muy personal, ¿no? Cuando hablamos de cuerpo, pues sí, estamos hablando de este cuerpo físico, ¿no? El conocernos en todos estos aspectos va a ser importante para el Ayurveda, y para que haya salud, todo esto está en equilibrio. Debería de estar en equilibrio. Entonces, si por ahí nos enfermamos o nos pasa algo, o tenemos algún síntoma, pues muy probablemente algo está pasando de manera física, o mental, o emocional, o espiritual, y eso se está manifestando en un síntoma físico. ¿Ya? Entonces, esto es una de las cosas fundamentales porque me han preguntado y me han dicho, ¿no, Mayra? Entonces, ¿el Ayurveda es integral? Si pensamos en integral, de que va a integrar todos estos aspectos, pues sí, diríamos que sí es integral. Entonces, el Ayurveda es un tipo de terapia holística, sí también, porque la palabra holística, por ejemplo, viene de holos en griego, que significa todo. Entonces, cuando hablamos de todo, estamos hablando de cuerpo, mente, emociones, espíritu. Ya estamos hablando de todos esos aspectos. Y algo muy importante en el Ayurveda es que va a tratar a las personas de manera muy personalizada.
¿ya? Yo sé que pueden haber encontrado información de la Ayurveda que va a hacer ciertas clasificaciones, pero en el Ayurveda se toma en cuenta mucho cómo reacciona tu cuerpo, cuál es tu historia familiar, cuál es tu ritmo de vida, con quiénes estás conviviendo, con quiénes estás viviendo, qué tipo de trabajo tienes, por ejemplo. Entonces, se vuelve algo muy personalizado. Me acuerdo que el otro día en una entrevista me preguntaban, Mayra, entonces si yo paso cita contigo y tú me das un plan de alimentación, ¿eso me va a servir solo a mí y no le puede servir a mi amigo? No necesariamente, porque tu amigo es diferente, no sabemos cómo su cuerpo va a reaccionar, no sabemos qué es lo que está viendo, entonces no es de que todo aplique para todos necesariamente, muy personalizado, ¿ya? No todos tenemos la misma, bueno, aquí es como un grupo de personas, no necesariamente se va a tratar de manera grupal, ¿no? Sino se va a tratar de manera personalizada. Y algo muy importante que la Ayurveda toma en cuenta es el tema de la conexión con lo que hay afuera, con el medio ambiente, con la parte externa, ¿ya? Se dice en el Ayurveda que el ser humano forma parte de la naturaleza. Entonces, si forma parte de la naturaleza, deberíamos de actuar de acuerdo a los ritmos de la naturaleza. ¿Y cómo sabemos si actuamos a los ritmos de la naturaleza? Por ejemplo, algo que en general, ¿no? No es en todos los casos, pero en términos generales, por ejemplo, nosotros cuando es de día o cuando amanece nos levantamos y cuando anochece nos vamos a dormir, ¿cierto? Eso es lo más natural, es lo más normal, excepto algunos animalitos que, bueno, que sí son nocturnos. Entonces, eso, por ejemplo, es Ayurveda, el actuar de acuerdo a los ritmos de la naturaleza. Entonces, en el Ayurveda se toma en cuenta mucho dónde es que tú vives, cuál es el clima que tienes en el lugar donde estás. Ya, no es lo mismo vivir en una ciudad húmeda como Lima, donde estoy yo actualmente, como el vivir, si es que están en Cusco o en Arequipa, ¿no? Que puede ser el clima un poco más frío y seco. Es completamente diferente, por ejemplo, vivir en el Caribe. Si estás con sol y con calor todo el año, no es lo mismo. Entonces, para eso, para poder adaptarte al lugar donde vas, tienes que hacer cambios en tu alimentación, en tu estilo de vida, etc. Por ejemplo, de manera natural, nosotros cuando llega en verano, al menos aquí en Lima, ¿no? Llega el verano y nos desabrigamos, empezamos a tomar más agua, ya no nos ponemos tanta ropa, ¿no? Empezamos a comer más frutas, más verduras frescas, ¿no? Crudas. Ya, eso es Ayurveda, hacer los cambios en tu ritmo diario de vida, en tu estilo de vida, de acuerdo al clima. Entonces, sí, todo lo que pasa afuera también tiene un efecto en nosotros. Tenemos también microclimas en nosotros. Entonces, tienen que tener mucho en cuenta el lugar donde viven, cómo es que se va manifestando. Por eso es que, bueno, no sé al 100% las estadísticas, pero sí sé que muchas personas tienen problemas de rinitis, alergia, mucosidad, las personas que viven en Lima, ¿no? He tenido alumnos y pacientes que vivían antes en otros sitios, en Ica o en otros sitios de Perú, y vienen a Lima y empiezan a tener problemas de mucosidad. ¿Por qué? Porque Lima es una ciudad húmeda, ¿ya? Entonces, no va a ser lo mismo, por ejemplo, que de aquí nos mudemos a la Antártida. En la Antártida va a ser frío todo el año, ¿no? Nieve, entonces ahí tenemos que adaptarnos al lugar donde estamos. Lo importante es que ustedes con esta información vayan conociendo el Ayurveda para que luego con las bases, con los fundamentos de la Ayurveda puedan aplicarlo en su día a día. Ya les va a servir, así se vayan a donde se vayan y se muden, les va a servir la información acerca de la Ayurveda, la van a poder aplicar donde estén. Entonces acuérdense que nosotros como seres humanos formamos parte de la naturaleza, ¿ya? Y deberíamos de actuar a los ritmos de la naturaleza. Entonces, eso es muy importante a tener en cuenta, ¿ya? Tiene que ver con un proceso también de adaptación al lugar en donde estamos. Bueno, esta imagen yo la tenía hace tiempo y bueno, tiene un poco que ver con lo que estamos viviendo actualmente. El Ayurveda lo que va a hacer es fortalecerte de manera interna, va a ayudarte a que tu inmunidad crezca, estés muchísimo mejor
para que así pase lo que pase y vengan virus, bacterias, etcétera, esté lo suficientemente fuerte para poder combatirlas, ¿no? Y ahí se toma en cuenta no solamente la alimentación, el estilo de vida, la calidad de los pensamientos que tienes también y la parte emocional también. Es muy importante también la parte emocional. Hay ciertas emociones que van a ser más positivas de alguna manera y hay ciertas emociones que son un poco más negativas, ¿no? Si todo el tiempo estamos tristes o si todo el tiempo ahí tenemos mucho miedo, mucha ansiedad, pues eso pues nos va a afectar de alguna manera en nuestra parte física, ¿no? Y aquí también es importante tener en cuenta si nosotros realmente estamos haciendo lo que nos gustaría hacer. Eso es algo muy importante. Cuando alguien pasa sesión conmigo, yo les pregunto si realmente les gusta lo que hacen, porque eso va a tener bastante diferencia con respecto a su desenvolvimiento en el día a día. Todos vamos a tener procesos de ansiedad y de estrés, todos, pero es totalmente diferente cuando tienes un trabajo que sí te gusta, que lo amas, que te encanta hacer lo que haces, cuando tienes un trabajo que no, en el que vives frustrado, molesto, fastidiado, etc. ¿Ya? Entonces, hay que tener bastante en cuenta eso porque eso va a hacer que salgan ciertas emociones que si no son expresadas, luego eso se manifiesta en nuestro cuerpo. Y yo se los digo porque me ha pasado a mí personalmente, ¿no? Igor me conoce cuando yo trabajaba en una aerolínea, por ejemplo, ¿ya? Antes de dedicarme a la Ayurveda, en realidad la carrera que estudié fue de turismo y hotelería y me dediqué a eso más o menos unos 6, 7 años aproximado, 3 años casi trabajé en una aerolínea. Y en realidad trabajaba ahí, me gustaba, pero no al 100%. No era algo que me llenaba o que me gustara realmente. Lo que sí me di cuenta es que ya no quería estar ahí porque tenía sobrepeso, empecé a sentirme muy mal físicamente, emocionalmente, tenía gastritis, insomnio, taquicardias, tenía que tomar pastillas para poder dormir porque yo tenía horarios rotativos. Entonces, es muy importante tener en cuenta eso, porque si yo dejé ese trabajo porque me estaba trayendo muchos problemas físicos y emocionales, no sabía qué era lo que a mí realmente me gustaba y bueno, y por los amigos que tuve me llegó el Ayurveda a mi vida y yo para encontrar respuestas acerca de mi salud es que empiezo a estudiar Ayurveda. Encuentro la Ayurveda y empiezo a investigar y empecé a encontrar las respuestas que estaba buscando y así fue que me quedé con el Ayurveda. Dije, bueno, voy a ayudar también a más personas a través de esto y ya luego me di cuenta que me gustaba dictar clases. Yo no sabía en ese momento, ¿no? Ya entre dictando clases y talleres llevo unos 3, 4 años aproximado. Entonces, igual es un proceso, pero sí tiene mucha importancia esa parte de que si realmente haces lo que a ti te gusta. Y el Ayurveda utiliza todo lo que sea natural, todo lo que esté a la mano, todo lo que tengamos de manera fácil, accesible, ¿ya? Sí es cierto que en el Ayurveda se menciona plantas de India, eso es verdad, se mencionan plantas de India, pero no todas las plantas de India las vamos a tener a la mano, ¿ya? No siempre las vamos a tener. Ahora cuando hemos estado en la cuarentena, por ejemplo, hemos tenido menos facilidad de encontrar cosas de India, pues porque no había ese ingreso, ¿no? No ingresaban cosas del extranjero. Entonces, es muy importante que ustedes conozcan lo que tienen de manera local, lo que tienen a la mano, como las frutas, las plantas, todo lo que tengan, todo lo que salga de estación es lo que deberíamos de ir consumiendo. Yo como les digo, hace 5 años no tenía a la mano tantos productos ayurvédicos como ahora, ¿no? Yo sí me manejo con algunas plantas de India, pero antes yo no las tenía, o al menos no era tan fácil conseguirlas aquí en Lima. Entonces yo empecé esta parte de Ayurveda, o de aplicar el Ayurveda en mis pacientes a través de lo local. Y eso por eso es que yo iba, y les pongo el ejemplo de la hoja de coca, porque la hoja de coca es una planta peruana muy buena, muy recomendada, tiene bastantes niveles de calcio, ya,
es una planta que genera calor en el cuerpo, es bueno para la memoria, para la concentración. En esta época de frío, por ejemplo, a mí me gusta tomar mucho harina de coca. Yo lo que tomo es harina de coca. Mi taza con kion en frío, va a calentar, ¿no? Tiene bastante calcio, es muy buena para el hígado y va a ayudarnos a poder concentrarnos más, ¿no? He tenido varios pacientes, también es antidepresiva, si no me equivoco, mejora los estados de ánimo, así que ahí yo también he visto muchas mejorías con mis pacientes con la harina de coca. Pueden consumirla en hojas o pueden consumirla en harina. En harina es un poco más potente consumirla. Si la consiguen en harina, es media cucharadita por una taza de agua, ¿ya? De agua caliente. Si la consiguen en hojas, unas 3, 4 hojitas por una taza de agua. Si no están acostumbrados al sabor, yo les recomiendo que consuman primero en hojas para que se acostumbren y luego la consuman en harina, lo que sea más accesible para ustedes. Y si van a consumir harina de hoja de coca, no la consuman más allá de las 5 de la tarde, ¿ya? Porque brinda energía, entonces les puede quitar un poco el sueño, ¿ya? Por si acaso. Entonces, bueno, yo sí estoy acostumbrada a tomarla, entonces siempre cuando dicto clases tomo. Usualmente yo les voy a recomendar también todo lo que yo he utilizado en mí y he utilizado en mis pacientes, ¿no? Así que la harina de coca es algo que he utilizado bastante. Luego tienen esta planta que es la cola de caballo, que es la que encontramos usualmente en el emoliente, ¿no? En esta bebida típica de invierno, ¿no? Tenemos la cola de caballo. Yo no sé si sabían que la cola de caballo es como un colágeno natural. Es muy bueno para la piel, para el cabello, ¿ya? Mejora la piel, mejora el cabello y es muy bueno para las articulaciones. Ya, la cola de caballo yo también lo he utilizado bastante en mis pacientes, también es bueno para problemas en los riñones, ya, y si hay problemas en las articulaciones pueden consumir cola de caballo. Si combinan cola de caballo con harina de coca, van a hacer que el calcio se absorba mejor en los huesos, ya, así que si por ahí hay problemas de huesos, también puede ayudar la cola de caballo. Pueden consumirla en plantitas, así como la ven, o la pueden consumir en polvo también. Ya en algunos casos es un poco más fácil encontrarla pulverizada. Sí, claro, Susan, yo no soy muy pita. La harina de coca y el quión puede ser un poco fuerte, porque la coca es caliente y el quión también, ¿no? Entonces para alguien muy pita puede ser un poco fuerte. Pero yo, por ejemplo, soy bata casa. Yo sí tiendo a ser friolenta, entonces, y aquí, bueno, al menos en Lima está haciendo bastante frío, entonces a mí me va muy bien esta combinación. Ya, ahora vamos a hablar, para los que no conocen acerca de bata, pita y café, no se preocupen que vamos a hablar de eso también. Entonces ya saben que la cola de caballo es un colágeno natural, vegetal, ¿ya? Otro nombre que tiene la cola de caballo es sílice vegetal. Así que se las recomiendo porque también he tenido muy buenos resultados con la cola de caballo. Y luego aquí tenemos el aguaje. El aguaje, por ejemplo, ya, sí, me olvidaba, gracias Lisbeth. ¿Cuánto de cola de caballo si van a consumir cola de caballo, si encuentran en polvo, media cucharadita por una taza de agua y media de harina de coca? Ya en una taza de agua caliente, dejan que repose un ratito y luego se lo toman. Si lo encuentran en plantita, un puñado, lo que cojan ustedes con su mano, un puñado por 1 litro de agua, ¿ya? Eso sería para preparar 1 litro y pueden tomarla como agua de tiempo, o ya de ese litro se sirven una taza y ahí le echan la media cucharadita de coca en polvo. Luego está el aguaje es una fruta de
selva peruana, ¿no? Es típico de aquí. Es una fruta un poco untuosa, ¿no? Grasosita. No sé si alguien la conoce o ha consumido o sabe las propiedades del aguaje. El aguaje es muy bueno para toda la parte femenina, para toda la parte hormonal femenina. Yo bueno, me han tocado varias pacientes con problemas de endometriosis, ovarios poliquísticos, miomas, ¿no? Dolores menstruales. Tuve una paciente específicamente que tenía sangrados entre menstruación y menstruación, este spotting, y con el aguaje le fue muy bien, el aguaje le ayudó bastante. Entonces, para la menopausia también es muy recomendado. Y el aguaje tiene múltiples presentaciones. Actualmente se encuentra en cápsulas, lo pueden encontrar en la pulpa misma de la fruta, la pueden encontrar ya envasada, y también pueden comprarlo, si no, en el mercado y prepararlo con los jugos. Y la encuentran en polvo también, ¿ya? Si es en polvo, se puede consumir una cucharada por 1 litro de agua. Si fuera en una taza, pues una cucharadita sería, ¿no? Por una taza de agua, de aguaje. Y en cápsulas habría que ver la dosificación de la cápsula, ¿no? Habría que determinar. Pero yo, como les digo, en casos de menopausia, por ejemplo, para los bochornos y para todo lo que van teniendo, el aguaje es muy, muy recomendado. Yo tenía una paciente que siempre llevaba aguaje y cola de caballo porque le ayudaba muy bien para pasar esos momentos de calores que tenía, ¿no? Entonces es importante, se los menciono porque es importante que ustedes conozcan lo que hay de manera local. Hay una planta ayurvédica muy buena también para toda esta parte femenina, pero actualmente, por ejemplo, es muy difícil de conseguirla. A mí antes me la traían de Estados Unidos, pero ya no están, como no hay vuelos para allá, entonces ya no me la están trayendo. Entonces, es importante que ustedes conozcan lo que tienen de manera local. Uno, porque es accesible, porque lo van a poder adquirir de una manera más fácil. Y dos, porque es lo que nuestros ancestros han estado consumiendo por mucho tiempo. Es lo que ellos han consumido también. Entonces eso de alguna manera nos puede beneficiar un poco más. ¿Ya? Así que estas son 3 plantas que yo he utilizado bastante en mis pacientes. Así que por eso se las recomiendo. En el Ayurveda también en el Ayurveda se utiliza todo lo que esté a la mano, todo lo que sea natural, todo lo que esté disponible. ¿Cuál, Medalit? Ah, la planta de India, el Shatavari. Shatavari. El Shatavari es una planta que tiene una raíz larguita, ya bien larguita, y esa es muy buena también para toda la parte femenina, es muy buena para endometriosis, dolores menstruales. Yo he tenido casos de fertilidad con Shatavari, por ejemplo, ya personas que querían salir embarazadas y luego de tratamiento, porque si pasaron por un proceso de tratamiento conmigo de varios meses, luego salieron embarazadas, pero es un poquito más difícil de conseguir, ¿ya? Así que, como es un poco más difícil de conseguir, si la tengo a la mano la utilizo, pues si no, me apoyo con el aguaje. Aquí les puse el oro, ¿por qué? Porque el oro, los minerales también se utilizan en el Ayurveda, ¿ya? Los minerales también se utilizan. No es una práctica muy, no es una práctica muy occidental, esta práctica es más de Oriente, es más de India en realidad, ¿ya? Pero es bueno como para que ustedes sepan que en realidad se va a utilizar todo lo que sea natural. Entonces, por ejemplo, se utiliza el oro de una manera en específica, como el colocar oro puro en una jarra de agua de vidrio y dejarlo reposar de un día para otro, y esa agua de oro luego se toma al día siguiente, y eso te va a brindar calor, te ayuda con la digestión, aumenta el calor en el cuerpo. De la misma manera se puede utilizar la plata, por ejemplo, plata pura en un recipiente con agua, ¿no? Y esa agua de plata lo que va a hacer es ayudarte a refrescar el cuerpo. Y luego está el cobre. El cobre, en India, no sé, bueno, si alguno de ustedes ha ido a India, habrá visto que en India es común encontrar ciertas vasijas de cobre o tomatodos de cobre, ¿no? Jarritas, vasos, ¿no? De cobre,
en los mercados, en los sitios donde hacen yoga, venden mucho estos recipientes de cobre. El agua de cobre es muy buena, te ayuda a limpiar el cuerpo, pero el reposar agua de un día para otro en un recipiente de cobre puro te va a ayudar a regular los niveles de glucosa en la sangre. Entonces, esos son algunos de los usos de los minerales. Aquí podríamos agregarle también el uso de gemas, el uso de gemas y de piedras, ¿ya? Pero eso es un poco más personalizado, yo no he ahondado mucho en esa área, pero usualmente sí se utilizan también. Sí, tiene que ser el mineral bruto, exacto, puro, purito. Ajá, y bueno, como aquí es un poco más difícil de conseguir, creo que justamente por eso, pues, no se utilizan, ¿no? Sinceramente no conozco alguien que haga esta práctica de manera occidental, pero sí está mencionado en los libros ayurvédicos. Algo también que se utiliza bastante son los aceites esenciales. Miren, yo no tenía una cercanía con los aceites esenciales, pero hace aproximadamente 1 año y medio, 2 años, que los vengo utilizando, me han ayudado muchísimo a nivel emocional, les ha ayudado mucho a mis pacientes también. Por ejemplo, dentro de los aceites esenciales que yo utilizo, está el aceite esencial de nerolí, que es la flor del azar. Este aceite esencial de nerolí es muy bueno para ansiedad, es muy bueno para el miedo, para las tristezas, ayuda a calmar, ayuda a relajarnos. Luego está el aceite esencial de limón. El limón, por ejemplo, el limón es algo que nos ayuda a limpiarnos energéticamente. Se pueden hacer limpiezas con limón en espacios de lugar, de casas, como también para proteger la energía, protegerte de la energía de las personas. Cuando te sientes muy cargado, de repente si trabajas en atención al cliente, el aceite de limón te protege, te ayuda con eso, el aceite esencial de limón. Luego está el aceite esencial de menta, por ejemplo. El aceite esencial de menta, bueno, es muy bueno para las vías respiratorias, ayuda con las vías respiratorias, pero también es muy bueno para la concentración, para la memoria, para estar un poco más concentrados o focalizados en lo que queremos hacer. Y es muy bueno y es un aceite que nos brinda saciedad. Cuando tenemos mucha ansiedad por querer comer, calma esos niveles de ansiedad. Y así, en realidad, hay muchísimos. Actualmente, por ejemplo, se ha utilizado bastante el aceite esencial de lavanda y el de nerolí. El de lavanda es un relajante natural, que de repente más comúnmente se conoce, ¿no? Das las circunstancias que hemos estado pasando con la cuarentena, por ejemplo, se ha estado utilizando bastante el de lavanda, bastante el de nerolí, porque habían personas con ataques de pánico, con ansiedad, ¿no? Entonces, los aceites esenciales se utilizan bastante. El aceite esencial lo que tiene es un aceite puro, se saca el extracto puro de la planta y todos los beneficios están en ese aceite esencial. Entonces, cuando tú lo utilizas como para aromatizar el ambiente, estás inhalando todos estos beneficios del aceite esencial y estos beneficios ya van de manera directa hacia el cerebro. Y eso ayuda a que te sientas un poco mejor, más tranquilo, más calmado. También se puede aplicar en el cuerpo, ¿ya? Pero ahí hay que determinar qué aceites son necesarios. Para la ansiedad se puede utilizar ya aquí el aceite esencial de lavanda y para el miedo el nerolí. El nerolí también puede ayudar con la ansiedad, pero... O para la ansiedad por comer, te refieres. Si es para la ansiedad por comer es la menta, aceite esencial de menta. Y así como les decía, hay múltiples usos de los aceites esenciales. Por ejemplo, hay un tipo de terapia que no sé si la conocen o la han escuchado, que es el masaje ayurvédico o Abhyanga. Se los voy a poner en el chat. Abhyanga, que es el masaje ayurvédico, que es un tipo de terapia muy conocida, es una de las más conocidas, creo, en el Ayurveda. Y en ese tipo de terapia lo que se hace es utilizar aceites naturales para poder hacer el masaje y ahí se pueden complementar con aceites esenciales. Entonces, en mi caso, como ya estoy más familiarizada con los aceites esenciales y es lo que yo utilizo normalmente, justo ahorita antes de editar la charla me apliqué el de Guduchi
para poder, el guduchi es un revitalizante, te brinda energía, ¿no? Te ayuda también a estar un poco más concentrado, entonces me apliqué unas gotitas aquí atrás y aquí en la frente. Yo no utilizo perfumes, utilizo aceites esenciales en realidad todo el día, porque siento que me ayudan muchísimo y porque también a la vez son naturales, ¿no? Entonces, el uso de aceites esenciales también complementa, si yo veo que alguien en consulta lo necesita, pues se lo voy a recomendar también, y son utilizados bastante en el Ayurveda. Entonces, vamos a hablar ahora acerca de la tridosha y de Vata, Pitta y Kapha. Esta información es usualmente una de las primeras que se conoce de Ayurveda. Usualmente es lo más conocido, ¿no? Que se menciona, ¿no? Entonces vamos a hablar acerca de estos tres. ¿Qué son los doshas? Se los voy a poner en el chat, ¿ya? Para que si quieren lo anoten. Los doshas son energías, se les conoce como energías, humores, biohumores, ¿ya? Energías que tienden a salir de su estado natural. Según el Ayurveda, nosotros tenemos de estas tres energías en nuestro cuerpo, pero estas energías tienden a salir de su estado natural, tienden a fácilmente desequilibrarse. En algunos textos van a encontrarlo, esta palabra dosha, como su significado defecto, pero el defecto para mí es como algo malo, algo que no está bien en tu cuerpo. Y en realidad los doshas los necesitamos para poder vivir. Entonces ahí creo que lamentablemente hay una mala interpretación de la palabra en sánscrito. Para mí, dosha en sánscrito significa energías que tienden a salirse de su estado natural. Y bueno, tri significa tres, entonces en el Ayurveda se dice que existen tres de estas energías o tres doshas. Y estas energías las tenemos nosotros, las tres las tenemos todos, solo que en diferente proporción. Entonces tenemos la primera, que ven ahí, que es Vata. Vata es la energía que se encarga del movimiento, todas las funciones de movimiento en nuestro cuerpo, de eso se encarga Vata, ¿ya? Así que el caminar, el andar, el moverse, el hablar, el gesticular, o incluso el movimiento de la digestión, ¿ya? Ese movimiento que se hace a nivel digestivo, de eso se encarga Vata. Luego tenemos a Pitta. Pitta es la energía de la transformación, y uno de los procesos de transformación más importantes en el Ayurveda es el de la digestión, ¿ya? Así que es muy importante que ustedes tengan en cuenta cómo está su digestión. Digieren rápido sus alimentos, digieren lento, les suena mucho el estómago, se embotan rápidamente, hay gases, hay eructos, hay acidez, reflujo, ¿cómo es que se siente? Un tip para cuidar nuestra digestión desde la Ayurveda es nunca tomen agua fría junto con los alimentos, ¿ya? ¿Qué pasa cuando nosotros estamos comiendo? Es como si le estuvieras echando ciertos alimentos o comida a tu ollita, ¿no? Cuando tú cocinas, estás cocinándose bajo el fuego, ¿no? Y les vas poniendo los alimentos. Si a esa preparación que tienes en el fuego le echas agua fría o agua helada, ¿qué es lo que pasa? Se va a pasmar, ¿no es cierto? No va a terminarse de cocinar bien. Ya, eso mismo pasa en nosotros. Si nosotros estamos comiendo y tomamos agua helada y fría, se corta el proceso de la digestión. Y a partir de ahí es que vienen los gases, el embotamiento, la hinchazón del estómago, no nos sentimos bien, o de repente empezamos a tener como acidez, reflujo, ¿ya? Así que yo les recomiendo, si están acostumbrados a tomar agua, tomen un poquito de agua. Tomen media taza de agua tibia de repente mientras están comiendo, ¿ya? O al finalizar 30 minutos o 40 minutos después de haber comido, tomarse una infusión. Eso es lo que usualmente se va a recomendar. Pero eso de comer y tomar agua no es un muy buen hábito en realidad, porque un exceso de agua puede hacer que se apague la digestión, ¿ya? Entonces,
Principalmente cuando se consume agua fría, agua helada. ¿Ya? Y ahí tengan cuidado con el agua helada, porque cuando se consumen cosas muy frías, lo que hace, por ejemplo, en verano, ¿no? Que estamos acostumbrados al calor de repente a tomar, ¿no? La gaseosa helada, el agua helada, muchos helados. Cuando consumimos un exceso de cosas frías durante un tiempo, el cuerpo luego ya no va a poder más de tener tanto frío y lo quiere expulsar. ¿Y cómo lo expulsa de manera natural, según el Ayurveda? A través de un resfrío o una gripe, ¿ya? Así que eso es importante que tengan en cuenta. Si tienen problemas para digerir, si tienen gases, embotamiento y les suena el estómago, hagan ese cambio y van a ver que se van a sentir mejor. Ya, entonces, uno de los procesos más importantes, según el Ayurveda, es el de la digestión. Si digerimos bien, vamos a tener salud. La digestión es súper importante para el Ayurveda. Y luego tenemos a Kapha. Kapha es esa energía que se encarga de la estabilidad, del soporte del cuerpo. Es lo que nos da estructura, soporte, es lo que nos da la masa muscular. Ya Kapha también se encarga de la lubricación en el cuerpo. Entonces, va muy relacionado también con el elemento agua. Entonces, Vata es esa energía que se encarga del movimiento. Pitta es esa energía que se encarga de la transformación. Y Kapha es esa energía que se encarga de la estabilidad y la lubricación. ¿Ya? Entonces, ¿cómo es que están compuestas estas energías? Ahí las tienen, cómo están compuestas cada una de ellas. Vata está compuesto, por ejemplo, por aire y espacio. Ahí lo tienen en la imagen. A estos se les conoce como los 5 grandes elementos o los Pancha Mahabhutas. Se los pongo en el chat si quieren. Pancha Mahabhutas se les conoce como los 5 grandes elementos. Se dice en el Ayurveda que estos 5 grandes elementos están en todo. Están en el universo, están en nosotros, están en las horas del día, están en las comidas. Y estos 5 grandes elementos nos van a ayudar a conformar los doshas. Entonces aquí tenemos que Vata está compuesto por aire y espacio. Las mismas características del aire y del espacio van a ser las características de Vata. Entonces si yo les pregunto, ¿cómo es el aire? ¿El aire es fijo o es móvil? ¿Qué me dirían ustedes? ¿Cómo es que sería el aire? ¿Fijo o móvil? Móvil. Móvil. Ajá, entonces esas serían las características de Vata. ¿Eso qué quiere decir? Que Vata es móvil, que se mueve, ¿no? Ahora, si tú tienes tu ropa recién lavadita, la cuelgas, y en este espacio que la cuelgas corre mucho viento, ¿qué va a pasar, por ejemplo, luego? Si hay mucho viento que le cae a tu ropa que recién la has lavado, ¿no? O a esa ropa que la has colgado, ¿qué pasa si hay mucho viento? ¿Qué creen que pasaría? ¿Se cae? Sí, se va a secar, exacto. Muy bien, felicita Susan. Gor, muy bien, sí, se va a secar. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Sí, que el aire tiende a la sequedad. Entonces, Vata va a tener esas características. Vata tiende a la sequedad en el cuerpo. ¿Ya? Entonces, por eso es que una persona que tenga mucho de Vata, pues probablemente va a tener los brazos un poco secos, el cuerpo en general, el rostro un poco seco, extremidades de repente. Y el aire es un elemento frío, el aire y el espacio son elementos fríos, entonces dentro de las características de Vata sería frío, móvil y seco, serían sus características principales. Vamos con Pitta. Pitta está compuesto por fuego y agua. Y el fuego ahí está clarísimo, el fuego es calor, es caliente, ¿no? Entonces una persona Pitta, por ejemplo, va a ser más calurosa que alguien Vata, ¿ya? Así que los que son muy calurosos probablemente tienen más de Pitta. Pero tiene de agua también. Entonces, aquí, por ejemplo, una vez me preguntaron, Mayra, pero ¿qué pasa si en un lugar solamente hay fuego? Si en un lugar solamente hay fuego, se va a quemar el lugar. Entonces, para darle un equilibrio, es que también hay agua, ¿ya? Entonces, los Pitta van a ser calurosos, van a digerir muy bien, por ejemplo, son personas que digieren rápidamente,
son personas muy decididas también, competitivas, ya exigentes con ellas mismas. Y luego tenemos a Kapha, que Kapha está compuesto por agua y tierra. Las mismas características del agua y de la tierra son las características de Kapha. Entonces, ¿cómo es la tierra, si yo les pregunto? ¿Es pesada o es ligera? ¿Cómo es la tierra? ¿Qué pasa si cargan 1 kilo de tierra, así cogen 1 kilo de globos, por ejemplo? Es pesada, ¿no es cierto? La tierra es pesada. Muy bien, Susan, felicita. Entonces, esas son características de Kapha. Kapha tiende a la pesadez, a la untuosidad también, a la grasa. Su masa muscular es más gruesa, ¿ya? Entonces, cuando piensen en los doshas, en estas energías, piensen en los elementos. Esas características de los elementos van a ser las características de los doshas. Entonces, vamos a ver aquí. Aquí justamente les ponía cómo es que se ve un vata. Una persona vata incluso se puede ver más delgada que esta imagen, ¿ya? Que esta chica. En estructura física es muy flaquita. Son flaquitos, son los que comen y no engordan, son los que tienen mucha energía y pueden hacer muchas cosas a la vez, pero se cansan rápido, ¿ya? Son muy creativos, imaginativos, son artísticos. El Vata, algo característico del Vata que yo en realidad después de mucho tiempo me he empezado a dar cuenta es que el Vata puede ser un poco más sensible, tiene cierta más sensibilidad hacia la vida, hacia las personas, etc. Debe ser por esta parte de la creatividad también, ¿ya? Físicamente son delgados, son los que comen y no engordan, tienen las extremidades largas, tienen manos y pies fríos, hay tendencia al frío y a la sequedad en el cuerpo. Sí, no es muy común en realidad. Yo soy Vata Kapha, pero creo que actualmente mi pita está un poco más fuerte que antes, desde que dicto clases y me dedico a esto. Sí, no es muy común. Entonces luego tienen al pita. El pita físicamente es intermedio, ¿ya? No es que sea muy delgado ni muy gordito. Son los que van al gimnasio y marcan rápidamente la musculatura. Ya son calurosos, son los que comen y van al baño, no tienen problemas digestivos, en ese caso no tienen problemas para defecar, son competitivos, exigentes, son muy buenos líderes, por ejemplo, los gerentes, los administradores, o si tienes mucho personal a cargo. Yo he tenido personas que son muy pita y pueden tener hasta 500 personas a cargo, por ejemplo, ¿ya? Entonces, los emprendedores, por ejemplo, en términos generales, también son muy pita, ¿ya? Entonces, los pita puede haber una tendencia, una persona pelirroja, por ejemplo, va a ser más pita, si tiene muchas pecas, lunares también. Y luego están los kapha van a tener más masa muscular, son más curvilíneos, las mujeres somos más curvilíneas, ya hay más masa muscular, hay una tendencia fácilmente a subir de peso. Y esto de que respiro aire, tomo agua y engordo. Cualquier cosa ya hace que engorden, ¿no? Son personas cariñosas, amorosas, son más calmadas, más tranquilas, pueden tender al sedentarismo, ¿ya? O quedarse muy fijos en una sola actividad o en una sola cosa o en el mismo trabajo. No sé si se han dado cuenta o si han visto, por ejemplo, este programa que hay en National Geographic, que se les conoce como los acumuladores. ¿Cómo son los acumuladores, por ejemplo? Físicamente, ¿cómo se ven? Son gorditos. Son gorditos, ¿no? Y eso es porque tienden a acumular tanto a nivel físico como a nivel externo. Eso es porque hay un desequilibrio. Esas personas muy probablemente están en desequilibrio kapha, están acumulando demasiado, tanto en su cuerpo físico como a nivel externo. Dice, no sé quién será Huawei P30, la verdad, pero dice que es kapha entonces. Una persona que es kapha puede pasar a pita o viceversa. Eso lo vamos a hablar ahora, ya, Carla. Espérame un ratito que ahora te respondemos esa pregunta. Entonces, los vata son delgados. Un vata son delgados físicamente, pueden tender al frío, a la sequedad, son muy creativos, ¿ya? Y si está esta energía en desequilibrio, pueden volverse muy ansiosos, se pueden estresar mucho,
pueden manifestarse mucha sequedad de la cintura para abajo, entonces por eso es que tienen problemas de estreñimiento, por ejemplo, y dolores menstruales en las mujeres es un poco más común, cuando tienen dentro de sus doshas vata, ¿ya? Si, por ejemplo, dentro de toda tu vida has tenido estreñimiento y eso no ha cambiado, y ya tienes 20, 30 años, muy probablemente es que dentro de tus doshas de nacimiento seas vata, ¿ya? Si ha estado muy presente el estreñimiento. Los pita, por ejemplo, tienden a enfermarse más del estómago. Son los que o se les suelta el estómago, o les da infección estomacal, ¿no? O pueden tener problemas de gastritis, úlceras, reflujo, acidez, todo muy relacionado con el estómago. Los pita también pueden tener problemas en la piel, ¿ah? Pueden tener como acné, psoriasis, rosácea, verrugas. Si de niño te salían verrugas o te siguen saliendo, está relacionado mucho con los pita. Los pita también tienden a tener canas de manera prematura, ¿ya? O sea, jovencitos a los 18, 19, 20 años ya están teniendo canas. Eso es típico de un pita. Y los kapha, como tienden siempre a subir de peso, tienden a acumular de manera más fácil. Los kapha pueden tender a acumular mucha flema y mucha mucosidad. Entonces, si hay mucha flema y mucha mucosidad, eso se puede manifestar a través de las vías respiratorias. Entonces, es común que tengan problemas de rinitis, alergia, mucosidad, resfríos, ¿no? Problemas de asma, ¿no? Si estos problemas te han acompañado durante toda tu vida, entonces muy probablemente esté predominando o esté presente kapha dentro de tus doshas, ¿ya? Entonces, ¿por qué es importante conocernos desde esta visión? Porque yo también lo menciono, por ejemplo, hoy día. Porque si tú te conoces, si eres vata, pita o kapha, o tienes alguna combinación de estas, que vamos a hablar ahora de eso, lo que vas a hacer es poder prevenir enfermedades. Si tú ya te conoces desde esa visión ayurvédica, vas a saber la tendencia a tus enfermedades. Y vas a poder tomar acción y prevenir y no dejar de que avancen o que se manifiesten en ti. ¿Ya? Uno de los problemas más grandes es cuando una enfermedad, por ejemplo, ya está muy avanzada o es muy crónica, porque eso ya manifiesta muchos problemas y desequilibrios en el cuerpo. Y así como hubo tiempo para que la enfermedad se manifestara, también hay que darle tiempo que el cuerpo se sane. Entonces, el Ayurveda no está esperando que la gente se enferme para hacer terapias ayurvédicas. Las terapias ayurvédicas son la última opción. Primero se hacen cambios en la alimentación, luego se consumen plantas, se aplica la parte de meditación, yoga, y ya el último, si no hay resultados o no se puede hacer nada más, ya ahí va la parte de las terapias ayurvédicas. Entonces, la idea es que no es que esperes. En realidad, si quieres aplicar el Ayurveda en tu vida, tienes que volverte muy proactivo y responsable de tu salud. A mí a veces me dicen, Mayra, entonces tú curas a la gente. La verdad es que esa palabra para mí tiene mucha responsabilidad y mucho peso. Yo no curo a nadie, yo solamente los ayudo a que se vayan conociendo desde esta visión y puedan conectarse con ustedes mismos. Si ustedes se conectan con ustedes y se reconocen y se conocen, van a poder prevenir y no van a estar esperando a que lleguen síntomas graves. ¿Ya? Uno de mis maestros de India dice que la Ayurveda es como mirarse al espejo. Entonces, ¿qué pasa cuando te miras al espejo? Te estás viendo a ti mismo, te estás reconociendo, te estás observando, te estás viendo detenidamente quién tú eres. Entonces, el Ayurveda te ayuda a reconocerte, pero desde esta visión que puede ser un poco diferente a lo que estamos acostumbrados. Felicita pregunta si puede ser Vata y Kapha. Sí, claro. Ahora les voy a explicar eso. Al final les voy a decir eso, espérame un ratito. Entonces, ya más o menos van teniendo un indicio, ¿no? Cómo es que se ven físicamente, si son Vata, son Pita, son Kapha. Entonces, aquí va un poco con la pregunta de Carla, creo, y de Felicita, de ambas. Sí, Carla y Felicita. Entonces, miren, para el Ayurveda se toma mucho en cuenta o se menciona que todos tenemos nuestros doshas de nacimiento, ¿ya? Todos tenemos nuestros doshas de nacimiento.
solo que estos doshas de nacimiento nos lo dan, estas energías nos la dan así como estaban mamá y papá en el momento de la concepción y así como se desarrolló el embarazo. Entonces, viéndolo desde la visión ayurvédica, de acuerdo a cómo estaban mamá y papá en el momento de la concepción, eso se va a reflejar en nosotros. Cuando nosotros nacemos, estamos así como el bebito, ¿no? Nacemos con nuestras energías propias, de una manera natural, estable, en equilibrio. Usualmente si nacemos sanos, vamos a estar con nuestras energías propias en equilibrio. Ustedes ven cuando un bebé nace, tiene la piel tersa, no huele feo, ¿no? La lengüita la tiene súper limpia, ¿no? Entonces, un bebito sano va a tener sus energías en equilibrio, ¿ya? Y ahí se podría decir que se están manifestando sus doshas de nacimiento, ¿ya? Que estos doshas de nacimiento nos lo dan mamá y papá, así como ellos dos estaban en el momento de la concepción y así como se desarrolla el embarazo, eso va a influenciar en nosotros. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Este bebé, con el pasar del tiempo, va trabajando, va alimentándose, ¿no? Se desarrolla, etcétera, etcétera. Pasan unos años y se convierte en esta mujer, por ejemplo, que está aquí, ¿no? Podríamos decir que esta mujer tiene 20 y tantos años y como la ven en la imagen, podría parecer que está estresada, mil, ¿no? Que ya no puede más, gritando, ¿no? Ese va a ser su estado actual. A eso se le conoce como Vikriti. A tu constitución de nacimiento, tus doshas de nacimiento se conoce como Prakriti. Entonces, no es de que tus doshas cambien, sino que tus doshas o estas energías de nacimiento se ven influenciadas por las circunstancias que vamos viviendo. Entonces, de acuerdo a esas circunstancias que vivimos, estas energías salen de su estado natural y se manifiesta cuál es tu estado actualmente. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, podríamos decir que esta niña nació con bata porque nació delgadita, flaquita de repente, ¿no? Era muy movediza de repente en la barriga de mamá, ¿no? Y nació flaquita con extremidades largas, ¿ya? O bata pita, podríamos decir, ¿ya? Que a veces reniega de repente porque la cambian de lugar para amamantar, reniega, nació bata pita, y actualmente está teniendo episodios de mucha ansiedad, mucho estrés, por la cuarentena la están haciendo trabajar el doble o el triple, como pasa con muchos, por ejemplo, ¿no? Un exceso de trabajo y ya no puede más. Entonces, por eso es que ella empieza a gritar o se manifiesta de esa manera, ¿no? Y puede ser que, por ejemplo, ella no nos ha dicho, pero podría ser que esté teniendo problemas de insomnio, que no puede dormir, ¿no? Un poco de sequedad en el cuerpo o estreñimiento. Ya, si pensamos en insomnio, en sequedad en el cuerpo, mucha ansiedad, podríamos decir que su estado actual sería de un desequilibrio de Vata. Esos son síntomas de Vata. Entonces, por más que ella nació Vata Pitta, actualmente Vata está en exceso. Hay muchos, esta energía está muy en desequilibrio, ha salido mucho de su estado natural por la exigencia o por todo lo que está viviendo, ¿ya? Entonces, la idea de la Ayurveda es conocerte, saber cuál es tu Vikriti y saber cuál es tu Prakriti para llevarte del Vikriti al Prakriti. La idea es llevarte de tu estado actual a tu estado más natural, que esa fue tu constitución de nacimiento. Por eso es que se le da mucha importancia dentro de la filosofía védica el traer un niño al mundo. Es muy, muy importante. Desde la Ayurveda, por ejemplo, las mujeres se preparan físicamente, emocionalmente, mentalmente para traer a un niño al mundo. Hay un procedimiento que se realiza en India, que es un proceso de desintoxicación, y es una desintoxicación no solamente física, sino también es emocional, que se le conoce como panchakarma. No sé si han escuchado. El panchakarma es un proceso de desintoxicación y que se puede aplicar para preparar para que la mujer pueda quedar embarazada y llevar un embarazo tranquilo. Usualmente es más importante que la mujer tome este proceso, pero pueden tomarlo ambos, ¿ya? Entonces, dentro de la filosofía védica sí hay una programación, por ejemplo, para que el niño nazca. Se le da mucha importancia porque eso va a influir. La conexión, incluso mamá y niño también, es muy importante. Todo lo que viva la madre durante el embarazo va a influenciar en el niño. Entonces,
Por ejemplo, si yo les preguntara, todas esas mujeres que han salido embarazadas durante la cuarentena, o de repente tenían un par de meses antes del 16 de marzo, empieza este tema de la cuarentena, ¿cómo creen que van a estar emocionalmente o físicamente? Si durante todos estos 6 meses han estado viviendo bajo ansiedad, miedo, preocupación, incertidumbre, no saber qué va a pasar, viendo las estadísticas de todas estas personas, ¿no? Le estoy llamando. Todo eso, por ejemplo, influye en la persona, influye en el niño. Entonces, por eso es que se le da mucha importancia al tema de la concepción, el de traer un niño al mundo, y se planifica. Usualmente, bueno, hace 5.000 años atrás era un proceso pues más planificado, ¿no? Entonces, la idea es que ustedes se conozcan a nivel, a nivel de su constitución de nacimiento, y se conozcan también cuál es su estado actual. Y sí es posible, ya, que de repente dentro de las características que yo les he dicho, o dentro de la información que hemos compartido ahora, encuentren, por ejemplo, que pueden estar predominando dos. Es normal. En el Ayurveda se dice que puede haber hasta 7 combinaciones. Las personas que son solo Vata, o solo Pita, o solo Kapha, que eso es muy difícil de encontrar, sinceramente yo no he visto. También hay combinaciones duales, ¿ya? Puede haber un Vata Pita, un Vata Kapha, un Pita Kapha. Existen también esas combinaciones. Y hay personas que tienen de los tres, de manera específica, o casi en la misma proporción. Esa combinación de 3 también es difícil de encontrar, no es muy común. Yo justamente eso mencionaba hoy en una clase, de que esa combinación de 3, pues yo había visto más o menos unos 3, 4 pacientes durante este tiempo que las habían tenido, pero actualmente entre pacientes, alumnos y clases he estado viendo más o menos unas 100 personas durante este tiempo de cuarentena. Y yo les decía ahí que de ese grupo de 100, unas 5 o 6 también habían manifestado que tenían estos 3 doshas casi en la misma proporción, ¿no? Entonces, no es tan común, ¿ya? Lo más común es encontrar la de los 2 doshas. Eso va a ser lo más común. Entonces, lo que pueden ir haciendo ustedes es ir pensando cuáles características están predominando, o si estas características de cada uno se han estado manifestando desde niños. Como por ejemplo, si el estreñimiento se ha manifestado en toda su vida, está probablemente dentro de sus doshas de nacimiento esté Vata. En el de Pita, si desde niños se han enfermado del estómago, de niños les dio hepatitis, por ejemplo, ¿ya? O han tenido algún problema estomacal, o han tenido siempre problemas de infecciones estomacales, es Pita que está predominando. Si de niños han sufrido de problemas de asma, rinitis, alergias, mucosidad, es Kapha el que está predominando, ¿ok? Entonces, pero si es algo que se ha mantenido durante todos sus años de vida. Si actualmente están teniendo un problema, eso es más actual. Si hace unos 3, 4 años, porque conozco personas, por ejemplo, que vivían en otros sitios, se han mudado a Lima, y desde hace 5 años que viven en Lima tienen problemas de mucosidad. Ya, eso es más actual, no es algo que te haya pasado desde niño. Antes en la otra ciudad que vivían, pues no tenían ese problema. Entonces, hay que evaluar todo eso. En realidad, para poder conocer sus doshas de nacimiento, desde la Ayurveda en realidad se debería de pasar por todo un diagnóstico. El diagnóstico ayurvédico incluye la toma de pulso, la observación de la lengua, la observación del cuerpo del paciente, también se hacen preguntas, es todo un análisis bien complejo para poder determinar cuáles son los doshas que van a predominar en una persona. Siempre piel seca, allá, si siempre ha habido piel seca, Felicita, entonces sí, probablemente está predominando Vata en ti. Sí, se pueden hacer evaluaciones en línea, justamente se les puede compartir también a ustedes si desean un test de los doshas, pero el tema con este test es que a veces nosotros vamos a responder acerca de lo que nosotros creemos de nosotros mismos. Entonces, a veces la apreciación o el concepto que tenemos de nosotros mismos no puede ser,
puede ser muy sutil o puede estar no 100%, no puede ser necesariamente al 100% como es realmente, ¿no? Entonces puede haber como un cierto margen de error o cuando contestas el test puede ser que estés contestando más de acuerdo a cómo te sientes actualmente. Entonces puede ser que salga más el Bikriti que el Prakriti. ¿Ya? Entonces ahí sí para complementar sí sería bueno la parte de del diagnóstico, ¿no? Para poder saber específicamente ya cuáles son sus doshas de nacimiento. Si quieren, luego se les puede compartir un test, yo le puedo pasar a Gord Vishnupriya, le puedo pasar el test, no hay ningún problema, se los comparto para que lo lean, para que lo hagan si desean. Sí, yo te lo comparto al final. Ok. Pero, ajá, pero sí es importante que tengan en cuenta esto. Ahora, algo también que menciona mucho mi maestro, ya, es que no nos quedemos solamente estancados en la información del prakriti de los doshas de nacimiento, porque el ser humano es mucho más complejo que eso. Ya, en realidad dentro del prakriti de tus doshas de nacimiento hay otros aspectos más que se toman en cuenta. Se toma en cuenta, por ejemplo, la raza, la etnia, tus antepasados, se toma en cuenta los valores familiares que han habido, se toma en cuenta la edad de los padres al momento de la concepción, se toma en cuenta el lugar donde naciste y la estación, en qué tiempo naciste, ¿ya? Entonces, también se toma en cuenta cómo se desarrolló el embarazo. Entonces, no se queden muy, de manera muy cuadriculada con esta parte de los doshas, porque también cada uno de ustedes es muy único, muy particular, y no necesariamente todo lo que se diga va a aplicar en ustedes. Hay ciertas personas que a ciertas cosas sí les van a funcionar y hay otras que no. Entonces, y acuérdense que nosotros somos mucho más complejos que eso. Entonces, no solamente somos Vata, Pitta y Kapha, el ser humano es mucho más complejo, pero sí el conocer nuestros doshas de nacimiento nos puede ayudar a prevenir enfermedades. Esa es la importancia también. Nos puede ayudar a saber qué puede pasar más adelante o entender de repente los síntomas que estamos teniendo. Entonces ya de repente sabemos, ¿no? Por qué mi cuerpo se manifiesta de esa manera, ¿no? El otro día una alumna me decía, Mayra, yo antes me culpaba mucho, me sentía muy mal porque hacía muchas cosas y ya luego en la tarde me sentía cansada y decía, no, ¿cómo es posible que me sienta cansada? Me recriminaba mucho a mí misma. Y con el Ayurveda y con lo que he aprendido contigo en clase me dijo, pues me he dado cuenta que mi cuerpo reacciona así y ya no me culpo, y ya lo acepto y ya me voy a descansar unos 5 o 10 minutos para luego volver a activarme, ¿no? Entonces el conocer tus doshas de nacimiento también, o el conocer acerca de la Ayurveda, te va a permitir no solamente ser más comprensivo y más tolerante contigo mismo, ¿ya? Sino también con los demás, para que te puedas desenvolver mejor con las personas alrededor. Porque, por ejemplo, si nosotros vamos a un restaurante y nos atiende una persona bata, flaquita, delgadita, probablemente nos va a tomar rápidamente el pedido, ¿no? Va a traernos rápidamente el plato, ¿no? Va a ser rápido en el actuar. Pero si nos atiende una persona CAFA, puede ser un poco más lento, pero más amoroso, más atento, ¿no? Estarte preguntando si necesitas un cubierto o algo, ¿no? Va a ser más atento. Y si ustedes observan en un restaurante, observen, por ejemplo, al gerente, al administrador, van a tener características de Pitta, van a ser líderes, van a ser exigentes, van a estar mirando todo, ¿no? Entonces, eso nos ayuda no solamente a conocernos a nosotros, sino también nos ayuda a interrelacionarnos con los demás también y entender de repente por qué estas personas actúan de cierta manera, por qué actúan de otra manera, ¿ya? Entonces nos vuelve más tolerantes también con las personas de afuera. Ah, ya. Ahorita les contesto a las 3, ya espérenme un ratito. Vamos a terminar con esta información y les contesto a las 3. Entonces, esa es la importancia del Prakriti, ¿ya?
la importancia de conocer el Ayurveda es para ustedes y también para los demás, para que puedan interrelacionarse. Imagínense si ya ustedes conocen los doshas de nacimientos de sus hijos. Entonces van a poder saber cómo lidiar con ellos. Un niño Vata, por ejemplo, va a ser más hiperactivo, se va a mover más, va a ser muy creativo, va a ser más flaquito, más delgadito. Entonces ahí ya no nos estamos frustrando en darle de comer demasiado porque ya sabes que físicamente va a ser más delgado. Y un niño Pita de repente va a ser más competitivo, va a tener que hacer más actividad física para bajar sus revoluciones y la energía que tiene. Y un niño Kapha va a ser más amoroso, más cuidadoso, ¿no? Va a ser más lento en hacer sus actividades, pero porque así es él. ¿Ya? Entonces, para mí esta información es súper importante para que así las que son mamás puedan entender a sus hijos también y no se sientan mal o no los hagan sentir mal a los niños por ser como ellos son, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos las características de los doshas. Aquí tenemos cómo es Vata, ¿no? Vata es seco, áspero, ligero, frío e inestable. Un Vata tiende a ser cambiante, tiende a haber mucho movimiento. Un Vata puede tener cambios de humor un poco más fácil que los demás. ¿Ya? Hoy día puede estar muy contento, mañana puede estar muy triste, ¿no? Puede fluctuar mucho. Sequedad, aspereza en la piel, frío, manos y pies fríos, ¿ya? Un Pita es más caluroso, es ligero, ligeramente untuoso. Físicamente también es ligero, pero no tanto como un Vata. Un Vata sí es más ligero. Un Pita es intermedio en realidad. Y un Kapha es pesado, lento, grueso. Frío también es friolento, así que la combinación Vata-Kapha es una de las combinaciones más frías, que es mi caso. Yo estoy con calentador, chompa, más la otra chompa, más una mantita en mis piernas, ¿no? Entonces, con 2 medias, ¿no? Yo sí soy súper friolenta. Yo tengo que hacer actividad física para calentarme rápidamente. Así que esa combinación Vata-Kapha friolenta. Café es pesado, lento, grueso, frío, untuoso, tiene la piel un poco más untuosa, más grasienta, ¿ya? El cabello graso, por ejemplo, es más común en un Kapha, un cabello seco va a ser más común en un Vata, ¿ya? Y es estable. Entonces, por ejemplo, si yo les dijera, con respecto a la naturaleza o a los animales, si hay una cabrita saltando, brincando, ¿no? Toda nerviosa, ansiosa, diciendo, ¿qué creen que dosha podía predominar en esta cabrita? ¿Vata, Pita o Kapha? Vata, muy bien. Vata, nos dice Felicita, exacto. Vata va a predominar en la cabrita porque está toda ansiosa, nerviosa, moviéndose, ¿no? Y si nosotros, por ejemplo, vemos al león, al rey de la selva, el que dirige la manada, ¿no? El que cuida, el que protege, el que está ahí liderando, ¿no? Con un carácter fuerte, ¿qué dosha creen que esté predominando ahí? ¿Pita o Kapha? ¿O Vata? Pita. Pita, ¿no? Y si pensamos en un elefante, ¿cómo es un elefante, por ejemplo? ¿Cómo lo ven un elefante? Pesado, lento, ¿no? Al caminar, tranquilo en términos generales, ¿no? Entonces un elefante sería más Kapha. Exacto, muy bien, han entendido, qué bueno, me alegra. Entonces, así ustedes se pueden dar cuenta de cómo los doshas también se ven en los animales. Así que pregúntense si tienen mascotas, por ejemplo, ¿qué doshas podrían estar predominando? ¿El perrito o el gatito que tienen es ansioso, nervioso, o es gruñón, se molesta rápidamente, ¿no? O es dormilón, es muy gordito y para durmiendo todo el día, por ejemplo, ¿no? Entonces así ya se van dando cuenta qué características o qué doshas pueden ir predominando. Yo tenía una compañera que cuando yo estudié Ayurveda con ella practicaba todo lo que estudiaba de Ayurveda, lo aplicaba en sus mascotas. Y le hacía diferentes preparaciones y los curaba con ciertas preparaciones ayurvédicas y les iba muy bien. Usualmente las mascotas que tenemos van a tener, o van a reflejar también un poco la energía con la que estamos actualmente, ¿eh? Nuestras mascotas también pueden somatizar ciertos síntomas, por si acaso. ¿Por qué? Porque están con nosotros, están conviviendo, están en el ambiente con nosotros, ¿no? Comparten energía con nosotros. Así que evalúen y vean a su mascota cómo es. ¿Tiene mucho de Vata, de Pita o de Kapha? ¿O es
Vata Pitta, Pitta Kapha, por ejemplo, vean. Y luego aquí, ya casi para ir finalizando, tenemos los lugares donde se va a acentuar esta energía. Vata, que está compuesto por aire y éter, esta energía tiende a acumularse de la cintura para abajo. Por eso es que usualmente hay problemas de estreñimiento, sequedad, hay problemas de dolores menstruales, ¿no? Problemas en los riñones. Esa energía de Vata tiende a acumularse de la cintura para abajo. Pitta, que está compuesto por fuego y agua, esta energía tiende a acumularse en la zona media, ¿ya? Entonces por eso es que un Pitta tiende a tener problemas de estomacales, úlceras, gastritis, puede ser problemas en el hígado, en el vaso, ¿no? Todo lo que es la zona media. Y un Kapha tiende a tener problemas, un Kapha, perdón, tiende a acumular esta energía del pecho para arriba, ¿no? Por eso es que Kapha tiende a tener problemas de mucosidad, alergia, rinitis, ¿no? Todo este tema de lubricación o de exceso de mucosidad en nuestro cuerpo. Entonces, si ya ustedes conocen dónde es que estos doshas tienden a acumularse, van a saber más o menos la tendencia a las enfermedades que podrían tener. Por eso la importancia de conocernos si somos Vata, si somos Pitta, si somos Kapha, ¿no? Cómo va reaccionando nuestro cuerpo de acuerdo a las circunstancias también. Entonces, vamos a responder aquí unas preguntas. Aquí Susan me pregunta, una consulta, para una persona Vata, ¿qué hierbas puede tomar para evitar gas del cuerpo? O sea, cuando hay muchos gases, ¿a eso te refieres? Si te refieres a hay muchos gases, un Vata va a tener más tendencia a generar gases. ¿Por qué? Porque un Vata, vamos a volver aquí, porque un Vata está compuesto por aire. Ya, por ejemplo, un Vata cuando come menestras, más fácilmente va a tener gases de acuerdo a las menestras, más que un Pitta y un Kapha. Un Pitta y un Kapha van a comer más fácilmente las menestras sin problema. No les va a generar gases. Entonces hay una planta, por ejemplo, que yo recomiendo bastante, que es la muña. La muña es un digestivo y es muy buena para los gases. Entonces a un Vata le puede ir bien consumiendo muña. Si el problema es específicamente cuando hay cuando se consumen las menestras, por ejemplo, ahí les puedo dar un tip. Yo usualmente las menestras las cocino con muña, con trozos de quión, las pongo a hervir. Si no tengo muña, le pongo bastante orégano, quión, cúrcuma, y con todo eso la pongo a hervir y eso hace que sea mucho más digestiva, ¿no? Entonces, la muña podría ser utilizada, se podría utilizar la combinación muña con quión también, dependiendo del lugar donde estés y el clima, ¿ya? Si eres Vata Kapha, la combinación de muña va a ser muy buena. Muña con quión va a ser muy buena, principalmente si estás en Lima. Sí, claro. Sara dice, podemos tener un poco de ambas porque tengo problemas de quistes ováricos, frío en el vientre y también tengo problemas de faringe. Sí, claro, también puedes tener de esas. Puedes tener hasta de las tres, Sara. Solo que hay que determinar si realmente las tres están predominando o no, ¿no? Sí, de todas maneras sí puedes tener de las tres, o puedes tener todos esos síntomas. Habría que ver, por ejemplo, cuál de estos lo tienes desde hace mucho tiempo. Fernando nos pregunta, ¿la muña qué sería? Soy de Caracas, Venezuela, ¿cómo la podría encontrar? Uy, Fernando, mira, ahí tienes que buscar alguna planta digestiva local. Yo la verdad sinceramente no conozco de plantas de Venezuela, pero sí debe de existir alguna que ayude a digerir mejor. Y si no, podría ser una infusión de quión, por ejemplo, ¿ya? Podría ser una infusión de quión para poder digerir mejor los alimentos. O se podría utilizar, en el Ayurveda se utilizan algunas especias como el comino, el culantro y el hinojo, pero son unas especias de India. Entonces, si consigas esas especias, un puñadito de comino, culantro e hinojo, son semillas de India, semillas de comino, semillas de culantro, semillas de hinojo. Las pones en una taza de agua, dejas que se remojen y luego las tomas. Esa podría ser una opción, pero siempre y cuando tengas la opción de conseguirlas. Pero si no, busca debe de haber algún digestivo de manera local.
Tiene que ser muña fresca. Es preferible muña fresca, Felicita. La muña seca como que ya no tiene mucha, al menos en mi caso, siento que la muña seca no tiene el sabor tan fuerte. Es preferible la muña fresca, tanto como para cocinar como para infusión. ¿Cuánto de muña? Un puñadito pequeño por una taza de agua, pero preferible pónganle a hervir un poco. Pónganle a hervir ese puñado pequeño por una taza de agua y luego se la toman. Ah, debe ser que de repente es muy pesado. Es preferible, Fernando, que lo consumas en polvo. Y puedes ahí consumirlo con pimienta negra y quión para digerirlas mejor. Hay una combinación que se le conoce como la receta ayurvédica, en la que le pones cúrcuma. Bueno, esta receta ayurvédica es de cúrcuma con quión y pimienta negra para que se pueda absorber mejor en el cuerpo. Ah, la infusión de la India que les decía son semillas, se las pongo, ya son semillas de comino, no es planta, son semillas. Semillas de comino, semillas de hinojo y semillas de culantro. Por aquí habían otras preguntas más, espérenme un ratito para no olvidarme. Ah, ya, ¿cuándo habrá? Bueno, nosotros tenemos, el próximo sábado tenemos un taller que vamos a hacer, que vamos a hablar acerca de cómo lidiar con la ansiedad y el estrés con el Ayurveda, ¿ya? Eso lo vamos a hacer para la próxima semana. Así que tenemos ese taller con Omkara la próxima semana, pero si en caso están interesados en una formación de Ayurveda, pues yo dicto clases, me pueden escribir por inbox también. María Lázaro me preguntaba aquí, para una persona con estreñimiento, ¿qué es lo que recomiendo? Miren, para una persona con estreñimiento, usualmente es porque hay mucha sequedad interna. Acuérdense que Vata tiende a ser seco y esa sequedad no solamente se va a manifestar de manera externa, sino interna también. Entonces, ahí lo que necesita es lubricar. En algunos casos he visto, por ejemplo, que el nopal ayuda muchísimo, genera cierta lubricación y manda al baño, el nopal o la penca de la tuna. La pitahaya también es buena, manda al baño. El consumir linaza remojada en los jugos también va a ayudar. Y puedes colocarle un poco más de untuosidad a tus comidas. Sirves tu plato y le echas un chorrito más de aceite de oliva y eso te va a ayudar a lubricar de manera interna, ¿ya? Hay un remedio ayurvédico, por ejemplo, que se le conoce como el trifala. El trifala es muy bueno para el estreñimiento, usualmente se toma en las noches. Bueno, ahorita actualmente se consigue en tabletas, en comprimidos, y eso lo que ayuda, es bueno para los 3 doshas, pero lo que hace es ayudarte con la digestión. No es un purgante, pero lo que hace es fortalecer el colon y promueve el propio movimiento del colon para mandarte al baño. Entonces podrías consumir trifala también. Si están en Lima, yo tengo trifala. Si en caso están en Lima, ¿no? Podrían consumir el trifala, pero si no pueden hacer las otras indicaciones que les he dado. Miren, si tienen alguna duda, alguna consulta, aquí tienen mi número, ya, para que me escriban si están interesados en alguna consulta o si quieren la parte de la formación. De la misma manera me pueden escribir al correo. También me pueden escribir al Facebook o al Instagram, me encuentran como Sri Krishna Ayurveda Clásico, así me encuentran, ¿ya? Entonces me pueden escribir por Facebook, por Instagram también, pero si no también me pueden escribir al correo o al celular, ahí tienen mi celular por si acaso. No sé si tengan alguna pregunta más, alguna duda. Fernando escribió sobre su mamá. ¿Qué? Fernando, en los comentarios. Así se me pasaron, a ver. ¿Dónde escribió acerca de su mamá? Ya, recién me llega. Mi madre tiene actualmente prolapso rectal y vejiga
No, y vejiga, no puede evacuar. ¿Qué podría consumir ella para ello? Prolapso rectal y vejiga. Podrías preguntar, Fernando, por el trifala, ¿ya? Pero ahí hay que ver qué edad tiene tu mamá, cuáles son los doshas de nacimiento, cómo es su estado actual desde la visión ayurvédica, qué síntomas está teniendo. Yo te recomendaría, el trifala podría ayudarle, todo lo que les he dicho que es para lubricar también ayudaría, pero no te puedo decir exactamente qué más, porque ahí así sí se requeriría como un diagnóstico o una cita para ver más, de manera más detenida qué es lo que tiene, ¿no? No sé, probablemente sea una persona mayor también, entonces ahí hay que tener en cuenta la edad, ¿no? Y todo lo que implica eso. Cuando no se puede evacuar usualmente es porque hay mucha sequedad interna, entonces tiene que haber un poco más de lubricación en las comidas. Puede hacer poner a remojar linaza, 6 cucharadas de linaza por un vaso de agua y se pone a remojar y eso se consume al día siguiente en ayunas junto con un jugo, de repente se mezcla y se toma, ¿ya? Eso podría ser. Si es mayor de 65 años, se le sube o baja la tensión al tratar de evacuar y está todo inflamado. Sí, miren, usualmente un bata tiende a tener problemas de gases, estreñimiento también, porque no va muy seguido al baño, entonces tiende a acumular muchas toxinas en el colon. Y esas toxinas en el colon se pueden manifestar como, o que el colon está muy saturado, por ejemplo, se puede manifestar con gases también. Entonces, sí, aplica lo que yo te he ido recomendando. Puedes preguntar por el trifala también. Si en caso lo encuentras, genial, ¿no? Eso les puede ayudar bastante. Bueno, entonces hasta ahí es la charla de hoy. Muchas gracias a todos los que se conectaron. Yo ahora le voy a pasar a Gor las diapositivas, el PDF, y te mando el test de los doshas también, por si alguien lo quiere. Claro. ¿Puedes contar un poquito sobre el taller que vamos a tener el sábado que viene? ¿Qué es lo que más, qué otras cositas más vamos a ver? Sí, la próxima semana vamos a hablar para que puedan este, Felicita, igual que Fernando, deberíamos de ir al baño todos los días, así que ahí sigue las recomendaciones que le dije a Fernando. Gracias, Susan, Felicita, gracias, Dinka. Muchas gracias, entonces nos vemos el próximo sábado, los esperamos el próximo sábado. Muchas gracias, Mayra. Muchas gracias a todos por compartir, por participar. Nos vemos el próximo sábado. Los que desean información me pueden escribir al WhatsApp. Muchas gracias, Mayra, por impartirnos todo este conocimiento tan valioso. Y seguimos en contacto todos. Como siempre, vamos a compartir la clase, la grabación del día de hoy para que puedan compartirla, volver a escucharla, lo que deseen. Entonces, nos vemos pronto. Muchas gracias a todos. Namaste. Gracias, cuídense, buen fin de semana, namaste.